y manometrías de alta resolución tratándonos de responder si es lujo o es necesidad. Bien. La manometría no rectal, en general, es un método de valoración de la actividad mecánica del tracto gastrointestinal a través de la medición de los cambios en la presión intraluminal. Es la investigación que se utiliza más comúnmente para ver la función anorrectal. Podemos usar estado sólido, perfusión de agua, método tradicional de baja resolución, método de alta resolución. Y puede comprender un número separado de test, como ver la función del ano con la evaluación de la presión de reposo, contracción voluntaria, la función del recto, evaluando sensación, compliance, reflejos rectoanales, reflejos rectoanal inhibitorio, reflejo tusígeno, la coordinación rectoanal en la defecación simulada, que es de las cosas más importantes, y el test de expulsión del balón. Bien, ¿qué veíamos para recordar en una manometría convencional? En una manometría convencional teníamos las caras, cara anterior, posterior, derecha e izquierda. Y en una contracción voluntaria veíamos esto, cómo aumentaban las presiones. Cuando evaluábamos el pujo, veíamos cómo descendían las presiones. Y así después el reflejo de la tos. Si evaluábamos un paciente con disinergia evacuatoria, lo que podíamos decir es, este paciente tiene comportamiento paradojal. ¿Por qué? En lugar de relajar, aumentan las presiones. Perfecto, eso sería en la manometría convencional. ¿Y qué pasa si yo tendría que ver un paciente con incontinencia? Yo voy a ver, primero, que la presión de reposo puede estar disminuida. Hablo de la presión del esfínter anal interno. Y puedo decir que la presión de contracción voluntaria también está disminuida. Ven hasta dónde supera los 100 milímetros de mercurio en contracción normal y cómo acá no llega a superarlo. Acá es una gráfica de una manometría convencional con alteración de ambos esfínteres. Bien, ¿qué pasa con la manometría de alta resolución? Esto un poco lo vimos ayer en la manometría de alta resolución esofágica y es la forma de comprender cómo leer y entender la manometría de alta resolución, como si fuera un volcán. Arriba está la lava, los colores rojos, los colores de fuego cálidos son las presiones más altas. Las presiones bajitas son los colores fríos. Y acá en el sistema de perfusión vemos 24 canales a lo largo de 6 centímetros para evaluar qué es lo que pasa en ampolla rectal y conducto anal. La presión intraluminal se va a convertir en parcelas topográficas en lugar de líneas nada más de trazado. Y la magnitud de presión va a estar dada, colores fríos, baja presión, colores cálidos, alta presión. Colores fríos, baja presión, colores cálidos, alta presión. Muy bien. En una manometría convencional puedo ver la contracción voluntaria, cómo aumentan todos los canales, pero miren qué gráfico, yo les decía, qué intuitivo que es verlo en alta resolución. Esto es una contracción voluntaria espectacular. Vean la diferencia. ¿Se dan cuenta? Estoy evaluando la misma zona y es una forma más sencilla, más simple, más intuitiva. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, nosotros acá vemos un pujo y decimos, ah, bueno, parece que relaja, está todo bien? Pero no, señor. En la manometría de alta resolución podemos ver si realmente estamos evaluando una relajación real del conducto anal o una pseudo relajación, porque acá se chupó la sonda, o la expulsa. La cuestión es que yo no estoy midiendo acá, sino mi zona de alta presión ascendió, se fue para otro lado. Bien, con este patrón que nos dio la primera vez Satysh Rao de clasificación
en 4 tipos de disinergia evacuatoria veíamos la cincha abdominal, esto tan importante que nos muestra la manometría de alta resolución que no lo veíamos en la manometría convencional, y lo que ya hablamos de los distintos fenotipos en desórdenes evacuatorios. Vemos la cincha abdominal aquí arriba y luego el comportamiento frente al pujo en el fenotipo de presión alta en ano, en el fenotipo de presión baja en recto, acá arriba, y el híbrido. Estos fenotipos van a ser útiles para aumentar nuestra comprensión sobre los desórdenes evacuatorios. Y hay un grupo internacional de trabajo de fisiología no rectal que está compuesto por la mayor calidad de exponentes americanos, latinoamericanos y europeos. Ahí está Satish Rao, ahí está nuestro compañero mexicano José María Remestroche, está Emma Carrington, hay mucha gente, Barucha, todos ellos son muy importantes y determinantes en cómo desarrollar los nuevos test o cómo sacar el mejor provecho de los test de función, de fisiología no rectal. Y ellos se tomaron el trabajo en el 18 de revisar la literatura en todas las áreas de manometría, neurofisiología, ultrasonografía, pruebas de expulsión, de fecografía, todo. Y buscaron un consenso de expertos un poquito antes de sacar el mismo grupo la clasificación de Chicago. Entonces vieron qué lugar ocupa la manometría para evaluar la función motora del ano. Es de una utilidad clínica altísima, todas las manometrías. Y la función de la unidad anorrectal, lo importante de la manometría de alta resolución. La manometría es, en general, el método de valoración de la actividad mecánica del tracto gastrointestinal a través de la medición de los cambios en la presión intraluminal. Y nos dan un protocolo a partir de Londres muy interesante que nos permite, si todos trabajamos de la misma manera, todos podemos expresar y medir y decir qué es lo que nos pasa teniendo en cuenta que disminuimos el bias. Aunque esto puede ser perfectible, puede ir a diferentes pequeñas modificaciones a futuro, lo charlábamos en un vivo también con el doctor Bievic y con Estela Regadas, que, bueno, a veces hay algunos pacientes que uno puede cambiar un poquito este protocolo y ya vamos a ver por qué, pero seguir estos pasos nos da unidad. ¿Y cómo serían? Bien, ven que se estabiliza 3 minutos, se deja la sonda colocada, se mide después 60 segundos al reposo, 3 contracciones voluntarias cortas de 5 segundos separadas por 30 segundos de descanso, luego una contracción voluntaria sostenida de 30 segundos, se espera 1 minuto, se lo hace toser, se lo hace pujar, se busca el reflejo, la sensorialidad. Bien, ¿cuáles son los pasos que nos piden? Primero, examen rectal digital antes de la intubación. Poder ver y aclarar dónde vamos a introducir esta sonda y qué es lo que pasa, porque estamos hablando que estos estudios los hacemos a todo tipo de pacientes que de repente pueden no tener secuelas quirúrgicas, pero muchos sí. Tengo muchos pacientes que están tratados con quimio y radioterapia neoadyuvante por un cáncer de recto distal o un cáncer de ano y se trata de ver y cómo evaluar cómo quedó funcionalmente. Entonces es importante para poder ver cómo quedó funcionalmente y ver si podemos ayudarlo con la reeducación o no, es primero hacer un tacto y tratar de ver qué pasó con esa anatomía antes de colocar la sonda. Muy bien. Hay que explicarle al paciente cuando uno le pide apriete fuerte la cola y cuando uno le pide puje. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes tienen obligación de entenderlo. Entonces, cuando nosotros le decimos, por favor, apriete fuerte, pero cierre como para evitar hacer caca, como cuando no quiere ir al baño.
Aclarémosle con todas las palabras que sean necesarias, pero que el paciente lo entienda. Y decir, puje, vaya al baño, haga como si usted estuviera evacuando en su casa, con todas las palabras más sencillas posibles. Trato de no decir muchas palabras ahora, a ver si YouTube lo corta. Pero bueno, con las palabras más sencillas posibles. Lo hacemos siempre en posición lateral izquierda. Tratamos de utilizar lubricantes que no sean anestésicos. La posición de la sonda tiene que abarcar hasta el recto distal, más allá del borde anal, por eso en general lo colocamos a 6 centímetros del margen anal. Una bendición con la sonda de alta resolución es colocar la sonda, uno lo pega y no tiene que hacer el station pull-through que hacíamos con la manometría convencional. Esto es una maravilla, porque aparte se hace en 15 minutos la manometría de alta resolución, porque siguiendo estos pasos ustedes sumen todo esto y son 15 minutos, no más. Se coloca la sonda, se fija bien al borde anal y a la nalga, y el paciente realmente está sumamente tranquilo. Tienen que tratar que no esté con frío, que esté cómodo, que esté en una situación cubierto, tapadito, para que pueda realmente hacer los movimientos que tenga que hacer y no sienta ni vergüenza, ni temor, ni esté temblando por el frío. Bien, se pueden usar tecnologías de estado sólido, perfusión de agua, y el protocolo es el protocolo este que acabo de mostrarles que sería estandarizado. Este grupo ha presentado la clasificación de Londres. Y acá vamos con la clasificación de Londres, que tiene 3 partes. La primera parte va a hablar de los desórdenes del reflejo rectoanal inhibitorio. Este grupo de trabajo de la función anorrectal va a evaluar en la parte 1 el trastorno del reflejo inhibitorio rectoanal inhibitorio, ¿no? Para esta y las figuras posteriores vamos a ver esto. Los diagramas van a estar codificados en colores para darle una mayor claridad. Y entonces está dividido. Vamos a ver qué pasa con en la manometría con el reflejo, cuáles serían los hallazgos mayores, cuáles serían los hallazgos menores y cuáles serían hallazgos no concluyentes. Es como una similitud con Chicago. Bien, los cuadros blancos van a representar el hallazgo manométrico o punto de decisión. El cuadro amarillo representa el diagnóstico resultante y el cuadro rosadito representa un estudio normal, que para el caso sería negativo, cuando no hay complicación. Van a ver por qué. Yo voy a ver si tengo un reflejo rectoanal inhibitorio ausente. Como aún no está establecido cuál es el volumen mínimo requerido para provocar un reflejo, puede pasar que tenga un paciente con un megarecto funcional y yo esté insuflando poquito. Recuerden de al principio que hablamos que yo necesito que el balón o la materia fecal toque las paredes de la ampolla rectal para que se estimulen los tensos receptores de pared que permitan el acto reflejo para que se relaje el esfínter interno y pequeñas cantidades de materia fecal toquen la línea de las cristas. Esa es la forma de producirse el reflejo rectoanal inhibitorio. Pero si yo insuflo un baloncito así y mi recto es así, porque, a ver, he tenido muchos pacientes, y más que nada los pediátricos, sé que hay varios pediatras, que la ampolla rectal ocupa todo el agujero obturatriz. Entonces, yo ahí, ¿cómo puedo hacer para insuflar y que toque las paredes? Puede pasar eso, que a veces no logro tener un reflejo recto anal porque el balón que insuflé no llegó a distender la ampolla rectal. Entonces me pregunto, ¿el reflejo rectoanal inhibitorio está ausente? Si me digo no, está todo bien, no hay desorden. Pero si sí está ausente, es una reflexia rectoanal. Esto es un hallazgo mayor, porque en ausencia de la ausencia del reflejo rectoanal inhibitorio es un patrón que no se tiene que ver en salud, pero se puede encontrar en pacientes asintomáticos después de una resección rectal, porque corté toda la inervación perirectal, en el pouch ilioanal y en las anastomosis anales, o cuando hay una gran hipotonía. Cuando hay una gran hipotonía del esfínter anal interno,
Claro, el reflejo recto inhibitorio es ver la relajación del esfínter interno, pero si tengo un esfínter interno que está planchado, no lo voy a ver. Y no es porque porque sea un Hirschsprung, no, es porque tiene un esfínter anal interno totalmente hipotónico. En el megarrecto, como ya explicamos, y puede indicar la necesidad de una mayor investigación para excluir la aganglionosis, especialmente en poblaciones pediátricas y pacientes adultos con megarrecto o megacolon coexistente. Tenemos que tratar de ver si el paciente tiene o no tiene células ganglionales. Muy bien. Todos los resultados siempre deben interpretarse en el contexto de pruebas complementarias. Vamos a la segunda parte de la clasificación de Londres. Desórdenes del tono de reposo y la contractilidad. Bien. Me pregunto, ¿la presión de reposo está aumentada? Me digo no, es normal. Entonces me pregunto, a ver, ¿está disminuida entonces? No. Con respecto a esto y a la presión de reposo, se puede medir la longitud funcional del canal anal, porque un canal anal cortito puede asociarse con una hipotonía, pero todavía su uso como criterio aislado no está probado. Y entonces, si la presión de reposo no está aumentada ni está disminuida, me tengo que hacer la segunda pregunta. ¿Qué pasa con la contracción voluntaria? ¿La contracción voluntaria está disminuida? No. Entonces tengo un conjunto de esfínteres normales, no hay desórdenes, ni del reposo ni de la contracción voluntaria. Bien. Pero si la presión de reposo está disminuida, me tengo que preguntar si también está disminuida la contracción voluntaria. Si está disminuida, yo tengo una combinación y la hipotensión es de los dos esfínteres, músculo liso y músculo estriado. Esfínter anal interno, esfínter anal externo. Baja presión de reposo, baja contracción voluntaria. Ahora, si la presión de contracción voluntaria es normal, yo tengo una combinación de una hipotensión por compromiso del esfínter anal interno con una indemnidad funcional del esfínter anal externo. Ahora bien, si la contracción voluntaria es baja y la presión de reposo es normal, yo tengo un esfínter anal interno normal y una alteración del esfínter anal externo con una hipocontractilidad. Todos estos son hallazgos mayores. Una respuesta anormal a la tos, porque eso es algo que también es importante, puede indicar un fenotipo más severo. Eso es lo que nos da el reflejo de la tos, porque mientras que la preservación, cuando preservamos la tos, puede sugerir que un tratamiento con biofeedback puede ser todavía más útil. No está comprobado como criterio, es un coadyuvante, lo mismo que la longitud del canal anal. Ahora bien, si yo tengo la presión de reposo muy alta, no es un hallazgo mayor, es una hipertensión anal, pero ese es un hallazgo menor. Bien, ¿por qué? Puede estar asociado con ondas lentas o ultralentas, sin embargo, no se estableció la real importancia clínica. Puede tener una mayor importancia en algún subgrupo de pacientes, como por ejemplo los que tienen fisura anal crónica, los que tienen síndrome del elevador o proctalgia fugaz. Siempre estas pruebas tienen que interpretarse en el contexto de pruebas complementarias. Y vamos a la tercera parte de los desórdenes de la coordinación rectoanal. Acá incorporo el test de expulsión del balón. Requiere el uso tanto de la prueba de expulsión como de la manometría no rectal. Y entonces me pregunto, ¿el test de expulsión es anormal? Bueno, una evacuación deteriorada del medio de contraste con un tiempo de final de evacuación prolongado o porcentajes reducidos del vaciado de contraste en pruebas alternativas, que puede ser videodefecografía o resonancia. Si no tengo test de expulsión de balón, lo puedo ver también con esto. Y entonces, si es anormal, me tengo que preguntar, ¿la presión del recto en el pujo está aumentada? ¿Tengo buena cincha abdominal? Y si tengo buena cincha abdominal, voy al conducto.
y digo, ¿el conducto relaja? Entonces, es un hallazgo no concluyente, porque tengo un paciente que tiene buena cincha abdominal, que relaja su conducto anal, pero cuando le quiere hacer un test de expulsión no lo hace. Entonces, esto tiene una alteración en la expulsión, pero con un patrón manométrico normal de coordinación rectoanal. Bien, ahora, si tengo buena cincha, pero no relaja, es una expulsión anormal con disinergia. Londres pone a las disinergias como criterios menores, no como criterios mayores. Los criterios mayores son más para la parte de la incontinencia anal, no tanto para el desorden evacuatorio. Y si tengo una buena cincha abdominal, no, en este caso, perdón, si ya no tengo una buena cincha abdominal, porque me pregunté, ¿aumenta la presión en el recto? Y digo, no, no aumenta. Entonces tengo una mala cincha abdominal. Puedo estar en el caso de una mala cincha con relajación del conducto anal y entonces es una expulsión anormal con pobre propulsión, pero sin disinergia porque relaja. Pero si no relaja el conducto anal, tengo una expulsión anormal y aparte tengo una disinergia. Anormal expulsión, pobre propulsión y disinergia. Anormal expulsión del balón, pobre propulsión porque tengo una mala cincha abdominal y disinergia porque no relajo el conducto anal en el pujo. Esta es la peor. Bien. Ahora bien, si yo me tengo un test de expulsión que es normal, es cualquier patrón anormal de coordinación anorrectal combinado como arriba, es una expulsión normal con un patrón manométrico que puede ser alterado. Y si no tengo nada de esto, no hay desorden de la coordinación rectoanal. Perfecto. La última parte son los desórdenes de la sensación. Yo puedo tener, esto tengo que verlo en la distensión del balón. Tengo que tener más de 2 de 3 parámetros sensoriales para tomarlo como un desorden de la sensación rectal. Los parámetros sensoriales son, primer volumen de sensación constante, deseo de defecar y el volumen máximo tolerado. Si yo tengo 2 de 3 parámetros sensoriales aumentados más allá del mayor valor límite del normal, hablo de que tengo una hiposensorialidad rectal. Si no tengo más de 2 o 3, y ese, como dije, la hipersensorialidad rectal es un desorden mayor. Si yo tengo 1 de 3 de estos parámetros que vi, primera sensación, sensación defecatoria y tolerancia máxima, aumentados por encima de la limit normal, es un hallazgo no concluyente, porque es una hiposensorialidad que está borderline. Yo tengo que tener los 3, o 2 de 3. Por ejemplo, una primera sensación puede ser normal, pero la sensación defecatoria y la tolerancia máxima totalmente pasadas de los valores normales, esa es una verdadera hiposensorialidad. O si, por ejemplo, tengo solamente la primera sensación retardada, el deseo evacuatorio, esos 2 retardados y la tolerancia máxima normal, bueno, es una hiposensorialidad rectal. Si tengo uno solo de los 3 parámetros, es un cuadro borderline. Ahora, si no tengo alterados los parámetros sensoriales en aumento, sino que tengo uno o más parámetros sensoriales disminuidos, incluyendo el volumen de tolerancia máxima. Van a ver, acá para la hipersensorialidad necesito menos, necesito uno o más parámetros. Y ya vamos a ver por qué. Es un desorden mayor y hablo de una hipersensorialidad rectal. ¿Y por qué me dice incluyendo el volumen de tolerancia máxima? Por ejemplo, en un paciente que tiene una rectitis actínica, muy probablemente la primera sensación pueda ser normal, la sensación defecatoria en el límite inferior de lo normal, pero no tiene compliance, entonces va a tener urgencia con muy poca, con 60 centímetros cúbicos, por ejemplo, de aire insuflados en el recto. Es una hipersensorialidad que tengo que tomarla como un hallazgo mayor. Los resultados anormales pueden describir
describirse con más detalle utilizando métodos adicionales, como por ejemplo el barostato para evaluar la compliance. Si no tengo nada de esto, no hay desorden. Muy bien. Y ahora vamos a lo realmente divertido que es ver trazados. Y realmente los trazados en alta resolución son preciosos. Acá podemos ver cómo medimos el tono de reposo, la presión de reposo, cómo le pedimos al paciente las 3 contracciones voluntarias, la contracción voluntaria mantenida, luego la tos y luego le pedimos al paciente que evacúe. Y fíjense, acá puedo ver la cincha abdominal y qué me pasa en el conducto anal. Ya todos estarán pensando, esto es una disinergia tipo 1. Tiene buena cincha abdominal, pero no relaja el conducto anal. Y miren qué lindo, a ver, perdón, no mostré acá cómo se ve el reflejo recto anal inhibitorio, pero no importa, ya lo voy a mostrar, ya va a venir en otra. Pero miren esto, qué lindo. Esto es una buena cincha abdominal y acá relajó. ¿Ven cómo empieza a hacer presión para pujar y en algún momento se observa que relaja el nivel, la presión no es la misma y acá pasa la materia fecal. Yo tengo una inversión del gradiente de presión. Ese es el concepto de la evacuación. ¿Y acá qué tengo? Acá tengo una disinergia tipo 1. Veo una buena cincha abdominal aquí arriba y acá observo el comportamiento paradojal a nivel del conducto anal funcional. Miren qué hermosas estas imágenes. Es vector volumen. ¿Y qué es lo que veo? Veo el reposo, el paciente tiene el recto, la presión del recto siempre es muy bajita, son colores celestes. Acá estoy afuera del conducto anal. Y fíjense, el borde más cercano, el primer centímetro al conducto anal, en el reposo está en estado de semicontracción. Perfecto. Cuando le pido al paciente que contraiga, el paciente contrae. Y cuando le pedí que puje, muy buena cincha abdominal, pero conducto anal por acá no sale nada, nada de nada. Y miren esto, disinergia tipo 1, disinergia tipo 2. Buena cincha, mala cincha. No relaja conducto anal, no relaja conducto anal. ¿Y este señor qué le pasó? Tiene una buena cincha y abajo relaja muy bien, pero tiene una relajación que es hacia distal, entre lo que es la polla rectal y el conducto y la parte final del conducto anal, tendría que relajar un poquito más. Acá vemos como esta cara no permite que sea una relajación completa en la parte proximal del conducto anal, porque en la parte distal me saco el sombrero, relaja hermoso. ¿Vieron qué lindas que son las imágenes de vector volumen? Todo esto, verlo así, es mucho más fácil que interpretarlo en la manometría convencional. Y fíjense otro tipo de disinergia, mala cincha abdominal y no relaja el conducto anal, no veo cambio de coloración. Esto es muy práctico, es visual, es sencillo. Bien, yo les había prometido que iban a ver el reflejo. Miren qué lindo, acá se insufló 50 centímetros cúbicos de aire en el recto y miren cómo se produjo el reflejo. Ven cómo se va relajando todo lo que es el conducto anal. Es realmente visualmente muy sencillo de ver. ¿Y acá qué pasó? Bueno, este es un paciente incontinente, claramente. Ven que todo está celeste. Este es pobre su esfínter anal interno y cuando contrae un poquitito, pero bueno, tiene una debilidad, podemos decir claramente, de ambos esfínteres, esfínter anal interno y esfínter anal externo. Y ven que la contracción voluntaria mantenida, no, se fatiga rápidamente. Y lo más interesante, esto es lo que yo les contaba en algún momento. No puedo tomar el reflejo recto anal inhibitorio porque no tengo un esfínter interno para ver que relaje. Entonces, ¿cómo voy a ver la relajación del esfínter? No es que tenga un Hirschsprung, es que tiene una hipotonía tan marcada que por más que insufle, ya está relajado. Entonces, y ven que acá en el esfuerzo evacuatorio ni cincha abdominal ni nada. Muy bien.
este paciente, qué rarito, ¿es un paciente incontinente? Sí. ¿Es un paciente con presiones bajas? Sí. ¿Pero qué me está molestando acá arriba? ¿Qué cosa me está molestando acá? Bueno, aparentemente este paciente lo que tenía es una intususcepción rectoanal, porque fíjense que cuando pujaba se metía todavía más la mucosa ocupando y haciendo presión a nivel superior del recto porque se intususceptaba. Así que miren cuántas cosas lindas se puede ver en la alta resolución. Entonces, concluyendo, las indicaciones de la manometría no rectal son múltiples. Evaluar paciente con incontinencia, evaluar paciente con constipación crónica, obstrucción del tracto de salida, seguro. Pero tránsito lento, ¿por qué? Porque más del 50-60% de los pacientes con tránsito lento de larga data son secundarios a una obstrucción del tracto de salida de larga data y por rémora se transforman en tránsito lento. Cuando tengo un megacolon y tengo sospecha de Hirschsprung, tengo que hacer el estudio. Fíjense qué interesante que para pediatría esta sondita, que con la convencional era muy complicado, se coloca, se pega, una vez que está ubicado se puede dejar que el bebé se tranquilice y después hacer las insuflaciones. Eso antes no lo teníamos con la manometría convencional. En los cuadros de proctalgia, evaluación pre y postquirúrgica, mandar a un paciente a realizar una anastomosis baja sin saber si yo tengo una esfínter continente es condicionarlo a una incontinencia. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, hay que tratar de tener cuidado y prestar mucha atención en evaluar al paciente antes de mandarlo a cualquier cirugía. Por ejemplo, pacientes que lógicamente son multíparas, varios partos que pueden ser traumáticos, van a operarse de hemorroides. La verdad es que yo primero les haría una manometría a ver si no tienen una debilidad esfinteriana que justifique que de repente después de la cirugía de hemorroides aparezcan con incontinencia. Y es una incontinencia que se puso de manifiesto, pero que ya era previa de la paciente. En cambio, si yo no tengo una evaluación fidedigna que me diga que ese paciente podía manifestar una incontinencia, vamos a decir que es consecuencia de la cirugía y tal vez no lo era. Por supuesto que también en la evaluación de posible biofeedback, la manometría de alta resolución nos ayuda muchísimo, porque yo tengo que determinar en el biofeedback qué voy a reeducar primero y hacia dónde me voy a orientar. ¿Tengo que trabajar con la cincha abdominal? Tengo que trabajar, aunque sea, saben que hay muchas veces que se superpone en un mismo paciente incontinente desorden evacuatorio. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto? Sí, muchas veces muchos pacientes tienen incontinencia y tienen un desorden evacuatorio asociado, y si yo no lo veo, y si yo no trato primero el desorden evacuatorio, el paciente sigue haciendo gran e intenso esfuerzo evacuatorio, y eso tira del nervio pudendo, produciendo neuropatía por estiramiento a futuro y empeorando la incontinencia que recién se empieza a manifestar. Por lo tanto, hay que abrir los ojos y tratar de ver todo. Cuantos más datos tengamos, mejor para poder ayudar a ese paciente. Ese paciente primero aprenderá a pujar y después haremos contracción voluntaria sostenida. Como yo les digo, fisicoculturismo de la región anorrectal. Bueno, ¿qué pasa entonces comparando manometría anorrectal de alta resolución versus convencional? Hay evidencias claras de la superioridad de la alta resolución sobre la convencional. Creo que ya quedaron totalmente aclaradas. Para detectar y cuantificar la función anormal, aumentando nuestra comprensión sobre la anatomía funcional, permite ver cambios dinámicos en tiempo real. No les he mostrado hasta ahora, porque bueno, si no era mucho lo que iba a estar, pero se ven hasta relajaciones transitorias en el reposo, cosa que antes no podíamos verlo, ni sabíamos que existían. Nos estaremos copiando del esófago, pero es cierto, hay relajaciones transitorias del esfínter anal interno durante el reposo que se dan en sujetos sanos y en sujetos con incontinencia fecal. Lo que pasa es que los sujetos con incontinencia fecal no las perciben y aumenta el riesgo del escape. Entonces, es muy importante todo esto para poder analizar y ver qué hacer a futuro. Entonces, con la nueva clasificación de Londres, se siguen los pasos para imitar el éxito de la manometría esofágica en Chicago,
que ahora se acepta como método estándar de oro para la adquisición y la evaluación de del análisis de datos. Bueno, realmente muchísimas gracias por la paciencia, por estar acá todavía atentos a toda esta charla, que ya son casi las 9 de la noche.